dividir esto, ¿verdad? Eso es la oferta de dinero en términos reales. La demanda de dinero, que denoto con L, va a depender tradicionalmente, como veíamos en los modelos de demanda de dinero, de la renta y de la tasa de interés nominal. Respecto a la renta depende positivamente y respecto a la tasa de interés negativamente. Y nosotros sabíamos que el multiplicador monetario depende de una serie de factores que le afectan a sus dos determinantes. Ustedes recordarán que el multiplicador monetario dependía de las preferencias por el circulante y del encaje total. Esos dos eran sus determinantes. Pero algunas otras variables le afectaban a preferencia por circulante y otras variables le afectaban a encaje total. Entonces, al final, todas esas variables que le afectan a ambos son, al final, las que afectan también a lo que es el multiplicador monetario, ¿verdad? Bien, entonces, a corto plazo tratamos el nivel de precios como si fuera exógena, eso como si tuviera una curva de oferta agregada de corto plazo plana. En ese sentido, ahorita vamos a ver, las variables endógenas, las que se deben resolver en este sistema, por decirlo así, de la IS y la LM, es encontrar la renta y la tasa de interés que te equilibrarían el mercado de bienes y de dinero simultáneamente. En ese sentido, aquí está justamente, ya el texto lo plantea, dice la IS es la relación inversa entre tasa de interés y renta, y la LM muestra una relación directa entre tasa de interés y renta, ¿no? El equilibrio se da de forma simultánea en el punto en el cual para una tasa de interés y el resultante ingreso, ambos mercados están equilibrados, ¿verdad? A partir de la IS, yo me guío un poco en el texto de Dorbuch y Fisher, que no sé si lo han visto en macroeconomía, se pueden derivar lo que son la curva de demanda agregada. No simplemente mueves los precios, eso le afecta a la LM porque afecta el dinero en términos reales, y al final uno va generando algunos puntos tal que al final con movimientos del precio puedes obtener lo que es la demanda agregada, que como sabemos toda demanda depende inversamente del precio. Sí, entonces, sí, Raúl, ¿querías hablar? No, licenciado, está bien. Perfecto. No hay problema, por favor. Si alguien tiene alguna duda, activa su micrófono y me interrumpe con toda confianza, por favor. Bien, entonces, bajo ese supuesto en el cual yo digo corto plazo, pero yo les digo esto es proxia keynesiano, estamos considerando que hay desempleo. Por lo tanto, además rigideces de precios. Por lo tanto, yo diría en ese contexto, un segundito, en ese contexto, de rigideces de precios y a la vez con desempleo, la oferta agregada de corto plazo es plana, ¿verdad? Es plana. Ahora, me adelanto un poco, ¿qué es lo que dicen los keynesianos respecto a la efectividad de la política monetaria y fiscal? Son fieles, ¿no? Fieles respecto a la efectividad de la política monetaria y la política fiscal, ¿cierto? En ese sentido, sí, digamos, ya sea que la política monetaria es expansiva, una LM prima o la IS una prima, sí, definitivamente hay un desplazamiento de la demanda agregada, sí, con rigideces y sobre todo con el supuesto de que existe desempleo. ¿Qué es lo que va a pasar? Directamente, si hay más demanda en una economía en que hay desempleo, lo que hace simplemente es contratar más gente y al contratar más gente logras producir más, ¿sí? Sin afectar los precios. Porque si hay gente desempleada, tú simplemente pones un anuncio, necesito personal, y viene gente y se contrata al salario vigente. Por lo tanto, no hay ninguna presión sobre los precios, ¿sí? Aparte que los keynesianos también señalan que a veces hay rigideces en los precios por una serie de factores que seguramente han estudiado en sus cursos de macro. Entonces, en ese sentido, una corriente keynesiana, o como pone este texto, ISLM de corto plazo, bajo el supuesto de rigideces y desempleo, realmente la política monetaria o la política fiscal tiene efectos importantes sobre la actividad económica, sin afectar los precios.
¿verdad? Entonces, cualquier política monetaria o fiscal expansiva que expanda la demanda agregada va a tener resultados muy favorables en términos de actividad económica, en términos de producción. ¿De acuerdo? Bien. Veamos el otro. Miren, así de rápido. 2 diapositivas para analizar toda la historia de los keynesianos. Y aquí vamos a tener dos diapositivas para analizar toda la historia y supuestos de los clásicos. ¿Qué dicen los clásicos? Aquí dice largo plazo. Precios flexibles. Y además que la economía en el largo plazo, dice, trabaja a pleno empleo. Bueno, en ese contexto volvemos a plantear el modelo ISLM. El mercado de bienes no se ve modificado. La producción depende de la demanda y la demanda depende del consumo, la cual depende del ingreso disponible, la inversión depende de la inversión exógena y de la tasa de interés real, y el gasto de gobierno es exógeno. En el mercado de dinero, la oferta en términos reales de dinero es igual a la demanda de dinero en términos reales, y la oferta agregada de largo plazo depende de factores de producción y inversamente del precio de estos. O sea, acá representa los factores de producción, y esta otra letrita que no recuerdo qué se llama, estaría representando lo que son el precio de los factores de producción. Entonces, en ese escenario en el cual se debe resolver este ejercicio bajo las condiciones propuestas, no solamente el ingreso y la tasa de interés son las variables endógenas que se deben hallar, sino también los precios. En ese sentido, se supone implícitamente que cuando el nivel de producción es mayor al de pleno empleo, los salarios se incrementan desplazando la curva hacia arriba. Entonces, eso lo vamos a poner acá, ¿no? Entonces, en este gráfico ISLM, si esta producción en el largo plazo, voy a activar nuevamente el marcador, ¿no? Si esta es la producción de largo plazo de pleno empleo, entonces eso es igual al producto potencial, le pone YP. Entonces la oferta agregada de largo plazo, o la clásica como yo le llamaría, es totalmente vertical, ¿cierto? Olvídense de esta, simplemente confunde porque pone ambas, no simplemente para compararlas, pero en este análisis no me sirve. ¿Por qué? Porque voy a volver a hacer lo mismo que hice con la corriente o el supuesto de corto plazo o la corriente keynesiana. ¿Qué pasa si uno hace una política fiscal expansiva o una política monetaria expansiva, cualquiera, ¿sí? Obviamente esto va a desplazar la demanda agregada, ¿verdad? Ahora, el desplazamiento de la demanda agregada podría generar que la economía logre producir un poco más, sí, un poco más en el corto plazo. Pero en el ajuste final, vean ustedes, vamos a ubicarnos nuevamente en el producto de pleno empleo, nada más que a mayores precios. Oye, mi pulso está mal, ¿no? Mayores precios, ¿verdad? Mayores precios. Entonces, acá los clásicos te dicen, la política monetaria o fiscal expansiva no tiene efectos en el largo plazo en las variables reales como en la producción. Sí puede afectarla en el cortísimo plazo, pero en el ajuste final, lo único que va a generar una política fiscal o monetaria expansiva es simplemente un incremento en el nivel de precios, ¿sí? Por eso, entonces, los clásicos no le tienen mucha fe, digamos, a la efectividad de la política monetaria y más en la fiscal, más en la fiscal, porque justamente genera esto, más precios y se ajusta tu producción al nivel de pleno empleo. ¿Hasta acá alguna pregunta? Aclaraciones, algo que quieran que repita, por favor, adelante. ¿No? Wow. Se nota que Licenciado, sí. en el caso de una política fiscal contractiva, ¿qué ocurriría en el gráfico de abajo? Ya. No, sí, claro, lo podemos. Segundito. Lo que estaríamos haciendo es una política fiscal contractiva, digamos, menos gasto de gobierno o más impuestos, digamos, ¿no?
esto te genera, ¿sí?, una contracción de la demanda agregada, ¿verdad? En un primer momento puede afectarte la producción efectiva en el corto plazo, pero en el ajuste final lo que vas a generar es simplemente reducciones de precios, pero ubicándote en el nivel de pleno empleo, en el nivel de pleno empleo, ¿sí? Entonces, claro, aquí podemos tener alguna confusión, digo yo y reconozco como economistas en términos de, cuando hablo de efectividad, ¿de qué estoy hablando? ¿Estoy hablando de actividad económica o estoy hablando de precios? ¿Verdad? Pues acá estamos hablando de la efectividad en términos de actividad económica. Una política fiscal expansiva, de todas formas, va a ser en el ajuste final que la actividad se ubique en el producto potencial, pero esa contracción de la parte fiscal va a generar contracción de precios o reducciones en el nivel de precios, ¿sí? Entonces, eso a tomar en cuenta, ¿no? Ahora, uno me podría decir, si no me importa a mí la actividad y más bien estoy queriendo implementar políticas de ajuste en precios, seguramente esta corriente puede sonar muy atractiva, ¿no? Decir, por más que yo haga contracciones, me voy a ubicar en el producto potencial y voy a ayudar a mi economía si tuviera niveles elevados de precios, ¿sí? Bajo el supuesto que los precios son flexibles, ¿no? Como dicen los clásicos o esta visión de largo plazo. ¿De acuerdo? No sé si quedó claro. Sí, licenciado, gracias. No, de nada, con todo gusto. Bien. ¿No hay otra pregunta? ¿Algo que quieran que repita? Bien. Si no es así, ya adentrémonos a algunos conceptos importantes. ¿Qué es la parte de los nuevos clásicos, las expectativas racionales y la efectividad de la política monetaria? Acá la encabeza Robert Lucas, que es profesor de la Universidad de Chicago, que fue premio Nobel el año 95, por justamente estos desarrollos que realiza el profesor Lucas, planteando la hipótesis de las expectativas racionales, ¿no? Lucas transformó el análisis macroeconómico y profundizó la comprensión de la política económica, especialmente de la política monetaria, señalando, esto es importante y lo vamos a probar acá con algunos modelos, que los ciclos económicos se determinan básicamente por cambios sorpresivos de la política monetaria. Ahora, permítame, para que se comprenda muy bien esto, el texto no lo hace, pero creo que es importantísimo hacer esto, ¿no? Ustedes, por ejemplo, verán que el producto efectivo se mueve así, en el tiempo, ¿no? Esto es tiempo, esto puede ser PIB, digamos. PIB. Pero tenemos también tenemos una tendencia. Entonces, este será Y efectivo y este será Y potencial, ¿no? Cuando hablamos de ciclos, estamos hablando de la diferencia entre ambos, ¿no? Y si uno grafica, más o menos se va a ver así, ¿verdad? Es decir, la diferencia entre la efectiva y la potencial es el componente cíclico, ¿no? Y aquí dice, ¿no? Los ciclos económicos, es decir, que tú estés en la parte positiva, es decir, por encima del potencial o por debajo del potencial, ¿sí? Tú estés por encima del potencial o estés por debajo del potencial, dice, va a depender de la política monetaria, pero de aquella política monetaria sorpresiva. Y quiero aclarar acá que si estamos hablando de política monetaria sorpresiva, seguramente va a haber alguna otra parte de la política monetaria que no es sorpresiva, que es predecible, que es conocida por los agentes económicos, ¿no? Me adelanto un poco a lo que vamos a ver ahorita con los modelos matemáticos, ¿no? Entonces, la hipótesis de las expectativas racionales fue creada inicialmente por Moot, 1961, quien señaló que los agentes económicos, al tratar de maximizar su bienestar y o sus beneficios, es decir, ¿no? Personas, familias o empresas, no desperdician la información disponible, por lo que sus pronósticos se hacen usando toda la información relevante disponible en el momento en el que hacen su pronóstico. Entonces, ese es el supuesto, así como, digamos, conceptual de lo que son las expectativas racionales.
Si uno recuerda, por ejemplo, las expectativas adaptativas que vimos en otra unidad, las adaptativas, como su nombre señala, se adaptan y fundamentalmente se adaptan de acuerdo al pasado. O sea, el pasado es su mejor información para poder predecir el futuro. Las expectativas racionales pueden englobar en realidad a las expectativas adaptativas, pero amplían más el espectro. Dice, los agentes económicos van a utilizar toda la información disponible, no solamente la pasada, sino también las relaciones económicas y su buena intuición respecto a lo que va a pasar en el futuro. Mood definió como racionales las expectativas que se forman mediante la utilización eficiente de toda la información disponible y que dependen de la estructura completa del ciclo económico. Por ello, las expectativas racionales, según Mood, serían básicamente iguales a las predicciones de la teoría económica importante. ¿De acuerdo? Entonces, bien. Vayamos a ver. Adelante, Raúl. Sí, licenciado. ¿Cómo sería una política monetaria sorpresiva? ¿Algún ejemplo de eso, quizá? Sí, más bien me puede servir, por ejemplo, decir primero una no sorpresiva, y pasa en algunas economías, ¿no? Dice, por ejemplo, la tasa de crecimiento del dinero, M1 o M2, depende cuál utiliza, va a ser del 5% anual, ¿no? Eso es anunciado por su autoridad monetaria, entonces es controlable por un congreso, es decir, no debería haber mucho crecimiento del dinero, solamente 5% en el año, pero resulta que eso es conocido por la población, lo internalizan en sus decisiones, ¿no? Óptimas, pero resulta que el Banco Central decide crecer más de 5 en algún periodo y le pone un shock de 2% más de crecimiento de dinero o de reducción, cualquiera de los dos. Lo que te dice es, digamos, un 2 hacia arriba, 5 más 2 son 7. Te dice, ese 5 que era conocido por la población, internalizado por la población, no te va a generar un ciclo positivo, no te va a generar que suba la actividad por encima del potencial, no. Pero sí, esos otros 2 adicionales que no lo esperaba la gente, que era sorpresivo, eso sí puede haberte afectado y hacer que tu producto efectivo esté por encima del potencial. ¿Ahora sí? Sí, licenciado. Gracias. No, de nada. Bien, entonces, vamos a explicar los 4 supuestos importantes que están detrás de las expectativas racionales. Se van a dar cuenta que las 4 están íntimamente relacionadas. En algún momento algún alumno me dijo, parece que fuera lo mismo dicho de otra forma. Y de hecho es probable, pero tiene sus sutilezas, pero en realidad son los 4 supuestos que se manejan detrás de las expectativas racionales. El primero, el uso eficiente de la información. Yo uso eficientemente la información, no desperdicio información. Todo lo que me llegue a mí para poder hacer la predicción sobre una variable, sea inflación o cualquiera, la voy a utilizar. Por lo tanto, no se cometen errores sistemáticos. Es decir, yo me puedo equivocar una vez, pero no me voy a equivocar siempre. Aprendo de mis errores. Por lo tanto, el tercero dice, los errores, por lo tanto, son no predecibles. Si yo aprendo de mis errores y cometo un error, no puede haberse repetido en el tiempo. No puedo decir, no, este ya lo he cometido anteriormente, he subestimado esta variable por esta otra variable que tenía que moverse o se ha movido. No, los errores que se dan son predecibles. Y por lo tanto, bajo esa figura, los errores serán mínimos. ¿Sí? Los errores siempre serán mínimos. Entonces son los 4 supuestos importantes o características más que supuestos, características básicas de lo que son las expectativas racionales. Ya vamos metiendo en un poquito de matemática, ¿no? Entonces, en el periodo T no se conoce, digamos, el nivel de precios en T más 1, pero ahora se tiene que tomar decisiones, para lo cual es importante considerar el posible valor que tomará los precios en el periodo T más 1. La hipótesis de expectativas racionales afirma que el pronóstico que en T hacen sobre el valor de los precios que tomará en T más 1 es como que T ahora de los precios esperados en T más 1. O sea, yo formulo hoy mi expectativa de precios para T más 1, donde E denota expectativa, ¿no?
Esto lo puedo traducir a lo que es una esperanza matemática, ¿no? La esperanza matemática de los precios en T más 1, dada toda la información que tengo en T. ¿Sí? Definitivamente puedo reducirla como simplemente la esperanza matemática en T de los precios en T más 1. Entonces, la diferencia de los precios que se observaron en T más 1 menos lo que yo esperaba en T que pase con los precios en T más 1 es epsilon T más 1, que es el error de mi pronóstico, ¿verdad? Yo esperaba que la inflación sea 5% y acabó en 7. 7 menos 5, 2. Ese es mi error de pronóstico y eso lo voy a conocer en T más 1, cuando yo conozca el verdadero valor o el valor seguro de lo que es los precios o la inflación. ¿Sí? Entonces, bajo esa figura, ahí me quedo con esta lámina, espero que se haya comprendido, si no, por favor, me preguntan, porque ya vamos a empezar a desarrollar en la siguiente lámina un modelito macroeconómico y en su desarrollo, en su resolución, vamos a incorporar este concepto de expectativas racionales para ver qué nos sale. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta, alguna duda? Licenciado, la última parte podría repetir, por favor. Sí, por supuesto. O sea, matemáticamente yo expongo, ¿no? Y digo la esperanza matemática en T de los precios en T más 1. Yo, digamos, el 2021 hice un pronóstico sobre cuánto iba a ser la inflación el 2022, PT más 1. Supongamos que yo espero que sea 5% la inflación anual. Pero resulta que una vez concluido el 2022, yo digo, bueno, ¿cuánto ha sido la inflación en el 2022? Ha sido 7%. Entonces, pero yo esperaba 5. Entonces, 7 menos 5 es 2. Entonces, en eso me he equivocado. Ese es mi error. Por eso epsilon T más 1 es el error. Y ese error yo lo conozco en T más 1, cuando concluya el año 2022. Porque ahí ya tengo con certeza el registro de cuánto fue la inflación. La inflación fue de 7%, en mi ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, eso, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, licenciado, gracias. Ya, perfecto. Entonces, vean, no sé si hay otra pregunta y vamos a empezar a resolver un modelito macroeconómico. Sí, licenciado, esta fórmula de acá, la que está en la lámina, Sí. ¿es la misma la que se expresa con pi o esa es otra fórmula? ¿Con pi? Sí, hay una fórmula que se expresa, en vez de p, utiliza la letra griega pi. ¿Es la misma o esa es otra fórmula? Ah, sí, hay que tener ahí mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, precios también, o sea, es que en niveles es medio complicado, ¿no? Se lo explica con tasas de inflación, ¿no? Yo podría decir, yo esperaba que el nivel de precios sea 100, ¿no? Sin embargo, el nivel de precios fue 120, por ejemplo, ¿no? Pero sí, voy a tener cuidado más adelante en los modelos de especificar cómo o sea, qué letra está detrás de la inflación, digamos, ¿no? Porque algunos, por ejemplo, hay modelos que ustedes han debido, no sé si vimos hasta ahora o nos toca ver luego, miren, me confundo a veces, pero, por ejemplo, P minúscula es la inflación y pi suele ser la inflación esperada. En otros textos, directamente pi es la inflación. Y si le pone una E encima, esa es la inflación esperada. Es cuestión de notación. Acá en esta parte no va a ser relevante, pero digamos son los precios. El nivel de precios. ¿No? Porque aquí dice acá, vean ustedes donde estoy señalando con la manito, dice nivel de precios. Pero en mi ejemplo así más fácil explicar tasa de variación del nivel de precios, que es la inflación, ¿no? Porque nivel a veces puede ser medio raro, ¿no? Yo esperaba un nivel de 100, pero terminó un nivel de 120. Entonces, ¿qué estamos midiendo en bolivianos? Digamos, entonces, hay una desviación de 20 bolivianos respecto a lo que yo esperaba, digamos. ¿De acuerdo? Eso es, solamente por eso, para el ejemplo utilizado eso. Bien, entonces vamos a ver un modelito que es de la nueva macroeconomía clásica desarrollada por Sargent, Wallace y Barro, entre otros,
obviamente liderizado o liderado por Robert Lucas, ¿no? Que es un poco el de la corriente que impulsa esto. Y se parte justamente de una función de producción neoclásica tipo Douglas, donde K es capital, N es trabajo, alfa es la participación del capital en la renta, beta es la participación del trabajo en la renta, esta letra griega A es el progreso tecnológico. Y primero vamos a empezar a desarrollar el equilibrio en el mercado de trabajo. Vamos a empezar a desarrollar el equilibrio en el mercado de trabajo. ¿Sí? En el mercado de trabajo, la oferta y la demanda van a hacer un equilibrio en el mercado de trabajo, pero vamos a partir primero derivando la demanda de trabajo. ¿Cómo se obtiene la demanda de trabajo? Nuevamente, este texto ya asume que todos nosotros sabemos, pero no tengo problema en explicar la noción, ¿no? Dice, la noción que te dice, acá pi voy a usar yo para beneficio económico. El beneficio económico es precio por cantidad menos los costos. Y los costos, cuando yo tengo dos factores de producción, será el salario por el nivel de trabajo y también lo que puede ser la renta del capital por el capital, ¿verdad? Y recuerdo que al final la producción, que es esto, viene aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué debo hacer esto para optimizar respecto a los factores de producción que voy a demandar para maximizar mi beneficio económico? Lo que voy a hacer es derivar esto respecto a cada uno de los factores de producción e igualar a cero. Acá, digamos, va a ser la derivada de PY respecto a trabajo, digamos, primer factor. A va a ser menos W igual a cero. ¿Qué es esto? Esto es el valor del producto marginal del trabajo. Aquí está, producto marginal del trabajo. ¿Y qué va a ser esto? Va a ser el costo, que es el salario, W. Si este P, que es una constante, lo paso a dividir, puedo decir, el producto marginal del trabajo real es igual al salario real, ¿no? Voy a hacer el ejemplito. El producto marginal del trabajo es decreciente. El costo es constante. ¿Cuántas unidades de trabajo debes contratar? Cuando, esto te dice la regla, ¿no? Cuando el producto marginal de una unidad de trabajo es igual a su costo. Y esa es la cantidad de trabajo que tú debes contratar, ¿verdad? ¿Qué pasa si contratas menos que el óptimo? Entonces, la productividad de ese trabajador va a ser superior a su costo. Y si contratas uno más, su productividad de uno más por la ley de los rendimientos decrecientes va a ser más bajo, pero su costo es el mismo. El salario es 50 bolivianos el día, digamos. El primer trabajador que contratas, este que estoy señalando, espero que se vea. Que está moviéndose acá, ¿no? Genera 100 bolivianos de producción y pagas 50 el jornal. Ah, qué bien, por este trabajador gano 50. Contrato el segundo, pero este segundo ya me produce solamente 70. Pero le pago 50, todavía me produce 20 extras de utilidad, de beneficio económico. Contrato el tercero y el tercero me produce 50 y le pago 50. Stop. Ese es mi número óptimo de trabajadores. No puedo contratar más que 3. No le creo a los economistas, son unos locos. Ya contrato el cuarto. El cuarto me aporta 40. ¿Y cuánto le he pagado a ese cuarto? 50. O mal negocio. ¿No? La idea es quedarse en este punto para maximizar el beneficio económico. Entonces, de ahí viene la demanda de trabajo óptima. Puedo hacer lo mismo para el capital y obtener la demanda óptima de capital, pero aquí me quedo en el trabajo porque lo que me interesa es el mercado de trabajo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué será el producto marginal del trabajo? Será la derivada de la función de producción respecto al trabajo. Créame, derivando eso es todo esto. Esa es la derivada del mercado, la derivada de la función de producción respecto al trabajo.
Y eso, que sería el producto marginal real del trabajo, igual al pago real del trabajo, que es el salario en términos reales. Si yo de acá despejo N, lo que tengo es la demanda óptima de trabajo, ¿verdad? Matemáticamente. Me va a decir una ecuación matemática. Esta es la demanda óptima de trabajo. ¿Hasta ahí alguna consulta? Bien, si se entendió la demanda, ahora pasemos a la oferta. Aquí la oferta no plantea casi nada, solamente dice que la oferta va a depender positivamente del salario en términos reales y inversamente de la preferencia por el ocio. ¿Sí? Esto, ¿cómo lo suelo ver? Yo he dado microeconomía también muchos años en la UNSA y, bueno, planteas una función de utilidad que depende del consumo y del ocio, una restricción presupuestaria y haces Lagrange, bla, 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 y derivas respecto a consumo, derivas respecto a ocio, igualas a cero, resuelves y ahí obtienes una oferta óptima de trabajo que viene de este ejercicio que estoy mencionando genéricamente y te dice que depende la oferta positivamente del salario real. ¿Sí? Cuanto más salario real me ofrecen, mejor para mí. Trabajo más, quiero decir, trabajo mucho más. Oferto más horas de mi trabajo. Pero vean ustedes que en esta que estoy marcando ahora dice inflación esperada. Claro, porque yo no sé cuánto van a ser los precios de aquí a un mes. Por ejemplo, me dice un empresario, ¿puedes trabajar para mí un mes? Hazme una consultoría. Muy bien. El salario nominal te voy a pagar por un mes, no sé, 5,000 bolivianos. Ya, pero a mí nominalmente, yo trabajador, no me dice mucho, sino me dice cuánto podría comprar yo con esos 5,000 bolivianos después de un mes. Y eso va a depender de los precios, pero no los precios de hoy, sino los precios de cuando me pague la plata de acá a un mes. Entonces, mi salario real yo lo estimo en mi cabeza de acuerdo a lo que yo pienso que van a ser los precios cuando acabe mi consultoría de un mes. Por eso dice acá PT esperado. Entonces, espero los precios. Como sea la situación, ¿no? Salarios y lo que es inflación, mi respuesta como oferta de trabajo es positiva. Y esto que no voy a mencionar, pero no es relevante en el modelo, es el descanso o preferencia por el ocio, ¿no? Es más fino este texto de preferencia por el descanso. Estos textos de preferencia por el ocio. Y dependen negativamente, están en el denominador. Cuanto más prefiero el ocio, menos voy a ofertar mi trabajo. ¿Alguna consulta respecto a la oferta de trabajo? ¿Cómo se deriva como noción, digamos, para comprender? ¿No? Bien. ¿Qué creen? Aquí tengo la oferta y aquí tengo la demanda. ¿Qué creen? Obtener el equilibrio. Puedo obtener el salario de equilibrio o puedo obtener el trabajo de equilibrio. Y justamente es lo que hago. Puedo despejar salario en ambas, igualar y despejar N. Y ¿qué es lo que hago acá? ¿No? Acá tengo oferta, aquí tengo trabajo. Lo único que tengo que hacer es despejar de esta que me ha igualado gracias al salario. Gracias al salario he igualado ambas, salario igual a salario, y de ahí puedo obtener N, N, es decir, trabajo de equilibrio en el sentido que hay equilibrio cuando ambas son iguales. Cuando ambas son iguales. Gráficamente, ¿qué estaría mostrando? Digamos, W y N, demanda de trabajo, oferta de trabajo. Lo que estoy obteniendo acá es esto, N estrellita. ¿De acuerdo? Entonces, despejando ese N, tengo esto. Esa es la cantidad de trabajo de equilibrio. Eso es esto. Eso es esto. El equilibrio. ¿Sí? Es igual a esto. Ahora voy a reemplazar esto en mi función de producción. O sea, voy a incorporar el trabajo
de equilibrio esto. ¿Se acuerdan que era n elevado a la beta? Entonces es como que todo esto lo elevo a la beta. Aquí está el beta. ¿Sí? Voy reacomodando y me quedo con una relativa de precios sobre precios esperados elevado a algunos parámetros. Y aquí están otros parámetros, el capital y la tecnología, que me va a determinar el producto potencial. Es decir, todo eso que está en los dos círculos son equivalentes. Todo eso que está en el círculo es el producto potencial. Y dejo la relativa de precios elevado a parámetros, beta. Muy bien, ¿cuál es el paso a seguir? El paso a seguir es aplicarle logaritmos, linealizar esto, ¿no? Logaritmo de y mayúscula S será y minúscula S, logaritmo de P mayúscula, a ver, voy a activar nuevamente, logaritmo de P mayúscula va a ser y minúscula P. El logaritmo de un producto es la suma. El logaritmo de una variable elevado a un exponente baja el exponente. El logaritmo de un cociente es la diferencia de las variables, ¿no?
¿Alumnos me escuchan? ¿Aló? Sí, licenciado, se lo escucho. Pues creo que se cortó, ¿no? La señal, no sé hasta dónde me escucharon. Voy a volver a compartir, por favor, la diapositiva. Sí, hasta dónde me escucharon. Se ve, ¿no ve? Sí, Liz. ¿Hasta dónde me escucharon? Porque creo que estaba hablando yo y ya se ha cortado la señal. La explicación de la 1 que está en la pantalla, ¿la escucharon? La suma de logaritmos se quedó, creo. Ah, ya. No, bueno, en esta lámina simplemente es aplicar logaritmos. Ya lo voy a volver a hacer, no hay problema. Es, digamos, logaritmo. Ay, caramba. Logaritmo de YS es igual a minúscula S. Yo decía, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. El logaritmo de una variable a un exponente baja el exponente, logaritmo de la variable. La variable es un cociente, es la resta de las variables. Todas en minúscula. ¿Verdad? Todas en minúscula quiere decir que están en logaritmos. Entonces eso hace que tenga esta curva de oferta de Lucas. ¿Sí? ¿De acuerdo? La curva de oferta de Lucas. Me van hablando, porfa, me van respondiendo, porque no sé si es que se va cortando la señal. Creo que en viernes se satura. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, licenciado, se lo escucho. Perfecto, gracias, gracias. Entonces, lo que yo quiero explicar acá, primero les decía que toda oferta dice que depende positivamente del precio. Aquí está, oferta, precio y más, ¿no? Pero no solo eso, sino la oferta agregada de Lucas es la diferencia de los precios. Precios respecto a precios esperados. Si los precios son superiores a los precios esperados, la oferta será mayor que el producto potencial porque esto será positivo. En cambio, si los precios son menores que los precios esperados, el producto efectivo va a estar por debajo del potencial porque esto va a ser negativo. ¿De acuerdo? Pero de todas formas nos está mostrando una relación entre precios o brecha de precios y oferta. Ahora, vamos a explicar lo que es la mala percepción monetaria o la ilusión monetaria. ¿Qué es lo que te dice este concepto? Este concepto, un segundo, lo que te dice es que supongamos que suben los precios, conocido por los empresarios. Tú sabes que estás próximo al pleno empleo, lo que haces es subir los salarios nominales. Ya no voy a pagar 50 el jornal, voy a pagar 60 el jornal. Como las personas no conocen que va a haber un incremento, una expectativa de incremento de precios, lo que van a hacer es subir su oferta. Al subir la oferta de trabajo, se va a producir más, ¿verdad? Y va a ganar en un primer momento el empresario, pero produciendo más. Pero ¿qué pasa cuando sube los precios? El salario en términos reales va a caer en un siguiente momento y luego la oferta se va a desincentivar y va a caer y el producto va a volver a ubicarse en el producto potencial. Pero, ¿dónde se explica la ilusión monetaria? En esta parte. Producto de un incremento en los salarios nominales, las personas creen que van a tener mayor capacidad adquisitiva, por lo tanto, ofertan más trabajo. Eso genera que se produzca más en la economía, en un primer momento. Pero en un segundo momento, luego de trabajar un mes, se dan cuenta que el dinero que han recibido por salarios nominales más altos no compran más porque los precios han subido. Entonces, los salarios en términos reales puede que hayan mantenido o caído. Por lo tanto, la oferta vuelve a contraerse y por lo tanto también se vuelve a producir en el nivel de pleno empleo. ¿De acuerdo? Esa es la mala percepción monetaria. ¿Alguna consulta, alguna duda?
Licenciado, buenas noches. ¿Podríamos dar un pequeño ejemplo de lo que acaba de explicar, por favor, Lick? No, el ejemplo es lo que está ahí en la pantalla, pero lo puedo poner números, digamos, ¿no? O sea, yo empresario, digamos, sé que va a haber un incremento de precios. O sea, supongamos que yo vendo medias, calcetines o medias. Entonces yo sé que va a subir los precios. Yo, empresario, ¿no? Yo conozco más que la población, yo soy el empresario. Entonces digo, hay expectativas de que suban los precios, eso me favorece, pero yo digo, bajo esta oferta de Lucas, estoy en pleno empleo, o sea, la gente está empleada. ¿Cómo puedo hacer para que la gente trabaje más por mí? Voy a subir el salario. Yo subo el salario, ya no voy a pagar 50 el jornal, sino 60 el jornal. O horas extras. Voy a pagar 10 bolivianos la hora extra de trabajo. Eso hace que el empleado diga, voy a ofertar más trabajo, porque están ofreciendo más dinero, más salario. Entonces, ahí soy víctima de la ilusión monetaria. Porque al final, yo estoy reaccionando por el comportamiento de una variable nominal, como es el salario nominal. 10 bolivianos por hora. ¿No? Entonces yo oferto más trabajo, el empresario se beneficia porque produce más medias, logra vender más medias, y como los precios han subido de los calcetines, excelente. Pero luego yo mismo con esa plata, al final del mes, digo, voy al mercado y quiero comprar calcetines también. Y digo, no, los calcetines han subido. Yo digo, he trabajado más porque quería tener mayor poder adquisitivo y mi poder adquisitivo se ha mantenido o hasta podría haber caído. Por lo tanto, mi respuesta natural es, ¿para qué? Si yo valoro el ocio, ¿para qué voy a trabajar mucho? Vuelvo a bajar mi oferta de trabajo y el empresario vuelve a producir nomás las mismas cantidades de medias que en pleno empleo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Entiendo de que estamos bien. Bien. Entonces, esta es la curva de oferta. Le voy a hacer un retoque simplemente. Sé que PT esperado es la esperanza matemática en T-1 de PT, entonces eso lo voy a poner. Eso lo voy a poner acá. Esto, ay caramba, lo voy a poner acá. Listo, ahí está. Y le voy a decir, espérame. Esta es mi curva de oferta. Espérame. Lo voy a poner en la congeladora. Y luego quiero obtener la demanda agregada. ¿De dónde voy a obtener la demanda agregada? Del mercado monetario fundamentalmente. Logaritmizado, la demanda de dinero en términos logarítmicos será M minúscula de demanda de dinero es igual a A, parámetro, Y minúscula, ingreso, más P, logaritmo de precios. Entonces, la demanda de dinero depende positivamente del ingreso y positivamente de los precios. Y la oferta monetaria está compuesta por dos. La oferta barra, que es la parte sistemática de la oferta monetaria. En mi ejemplo, eso que decía, 5% va a crecer el dinero. Más mu sub t. Mu sub t es un componente aleatorio que se distribuye idéntica e independientemente en el tiempo, con media cero y varianza constante, la que representa la sorpresa de la política monetaria. ¿Sí? Entonces, la oferta de dinero es igual a la oferta exógena más lo que es la parte sorpresiva de la política monetaria, la que no se espera. Aquí dice, ¿no? La sorpresa de la política monetaria. Bien, tengo oferta de dinero, tengo demanda de dinero. ¿Qué creen? Oferta igual a demanda. Tengo acá simplemente la renta, acá la despejo respecto a todo lo demás. Y tengo mi ecuación de demanda agregada de bienes y servicios. Demanda agregada. ¿Qué puedo ver? Puedo ver cosas fantásticas. Puedo ver, por ejemplo, que la demanda agregada sube por la parte predecible y no predecible de la política monetaria. M barra o mu sub t, por cualquiera de los dos, sube la demanda agregada. Y baja cuando suben los precios. Ah, claro, pues es una función de demanda, tiene que ser así, es así, ¿no? Los precios suben, la demanda agregada cae. Y repito, sin embargo, la oferta monetaria en sus dos componentes le afecta positivamente a la demanda agregada.
sea de la parte predecible o sea de la parte exógena, aleatoria, shock, sorpresivo, igual hace que suba la demanda, porque hay más dinero en la economía, sea por uno o por otro lado, ¿verdad? Perfecto, tengo oferta en la anterior diapositiva, tengo demanda en esta diapositiva. ¿Qué cree? Oferta igual a demanda. Oferta igual a demanda. Voy despejando. Lo que hago es hallar esperanza matemática en T-1. Vamos a ver por qué lo hago. Esperanza matemática en T-1, todo esto. Primero lo que debo señalar, un cachito voy a activar lo que debo señalar es que la esperanza matemática del error es 0. Aquí está. ¿Sí? La esperanza matemática de algo predecible es como de una constante, digamos. La esperanza matemática de una constante es la misma constante, ¿verdad? La esperanza matemática en T-1 de la esperanza matemática en T-1 es lo mismo, se va. ¿Qué es lo que me queda? Que la esperanza matemática de los precios, la esperanza de los precios, depende de la parte predecible de la política monetaria positivamente. Cuanto más sube la parte predecible de la política monetaria, el Banco Central dice, no, el año pasado he crecido a 5%, ahora voy a crecer a 7%. La gente ya espera inflación, mayores precios. Y depende negativamente la expectativa sobre los precios si sé que está subiendo el producto potencial. Eso quiere decir que hay más capacidad de producción en mi economía y si se produce más, hay menos precios. Ah, ya, perfecto, perfecto. Entonces, la esperanza matemática de los precios depende positivamente del dinero conocido, anunciado, predecible por el Banco Central y negativamente por la parte que puede afectar al producto potencial. Y salió de esto, vean ustedes. ¿Y dónde está Musubte? Ya se fue, pues aquí está. Es algo no predecible, entonces la esperanza no cuenta, porque al ser media cero y varianza constante, puede ser positivo, puede ser 1 o menos 1, puede ser 2 o menos 2. ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí en esta operación es que ya sale la parte no predecible de la política monetaria en la parte de expectativas de precios. Vamos a ver en la siguiente diapositiva que sí va a aparecer. Muy bien. Entonces tengo esto. ¿Qué pasa si esto yo lo reemplazo en la 7? ¿Cómo en la 7? Otra vez voy a activar. Por ejemplo, tengo esto. ¿Qué tal si esto lo reemplazo acá? Eso está así. Tengo esto y voy despejando. ¿Qué? Los precios. ¿Y qué tengo? La ecuación que me gobierna los precios. Ajá, ¿y qué te dice? Que los precios dependen de la parte predecible de la política monetaria e inversamente de la parte del producto potencial. Lo mismo que determinaba las expectativas de precios, lo mismo también afecta a realmente el comportamiento de los precios efectivos. Sí, pero mira aquí, aparece algo. ¿Y qué es ese algo? La parte sorpresiva de la política monetaria. Más parte sorpresiva de la política monetaria, más precios. Cierto, pero en la parte esperada no entra. Sí, porque la gente no sabe si puede haber shock positivo o negativo de la parte no predecible de la política monetaria, pues se fue arriba. Perfecto. Listo, tengo aquí los precios. Ahora, los precios de equilibrio los puedo reemplazar en la oferta o la demanda. Decido hacerlo en la demanda, entonces estos precios los reemplazo acá. Aquí está. Voy simplificando, simplificación matemática y me quedo con esto como resultado final del ejercicio. ¿Y qué me dice? El producto efectivo va a ser igual al producto potencial. Más algo. Estos son parámetros, números, los números. Pero acá está esto. La parte no predecible de la política monetaria. La parte no predecible de la política monetaria. Entonces, nuevamente voy a hacer el gráfico que hice al iniciar la clase. Es el producto efectivo y este es el potencial. ¿Cuándo voy a estar por encima? Cuando esto sea positivo, cuando haya la parte no predecible de la política monetaria, está aquí. ¿Cuándo voy a estar acá?
cuando este shock sea negativo. ¿Sí? Menos dinero sorpresivamente en la economía, voy a ubicarme por debajo del producto potencial. ¿Se ubican? Entonces, ¿qué dice el texto? Donde no aparece la parte sistemática de la política monetaria. M barrita no hay acá. M barrita no hay ahí. Solo la parte sorpresiva de la política monetaria, con lo que se demostraría que el nivel de producción sería independiente de los cambios de la política monetaria no sorpresiva o predecible. ¿No? Terminamos demostrando matemáticamente esa parte que yo les había adelantado en la explicación conceptual, teórica, que nos hablaban acá los nuevos clásicos. ¿Preguntas? Licenciado, en los precios igual pasa con la parte sorpresiva, si es menos, entonces los precios igual bajan, ¿no? Los precios observados, sí, lo que estoy con la manito mostrando, ¿no ven? Sí. Claro. O sea, si la parte, dinero es dinero, ¿no? Sea sorpresivo o no sorpresivo, en la economía genera más demanda y por lo tanto más precios. Entonces, los precios efectivos, lo que se va a observar en el mercado, depende de la parte sorpresiva y de la parte no sorpresiva. ¿No? La no sorpresiva y la sorpresiva. Pero mira que las expectativas sobre los precios no depende ya, aquí no entra un subté, ¿no? Porque las personas que esperan cómo se va a comportar los precios no saben esa parte no predecible de la política monetaria, por eso se llama no predecible. Puede ser positivo o puede ser negativo, por lo tanto, solamente esta ecuación completamente racional es lo que gobierna su expectativa. ¿Cuál es esa parte? La parte predecible de la política monetaria, anunciada por su Banco Central, y negativamente por el producto potencial, en el sentido de que más producción hace que caigan los precios. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos eso como conclusión. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bien, bueno, eso es lo que quería ver con ustedes el día de hoy. La siguiente clase vamos a continuar viendo modelos neoclásicos en esta corriente para seguir examinando qué es lo que dicen estos señores respecto a lo que es el efecto del dinero sobre la actividad económica. Bien, bien, yo les agradezco, nos vemos la siguiente clase, cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lick. Hasta luego, Lick. Gracias, licenciado. Buenas Hasta luego. noches. Hasta luego, licenciado.